Bueno, muchachos de ciclo 3, muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo, digamos, con la argumentación que venimos haciendo sobre el sistema social y sobre los subsistemas social, económico y jurídico que habíamos visto la clase anterior. Hoy nos vamos a detener en el sistema social. Vamos a analizar la sociedad desde dos puntos de vista. Vamos a pensar en la sociedad como una sociedad, digamos, como una estructura estática, ¿cierto? Y desde esa perspectiva miraríamos su organización y el orden de la sociedad en un momento histórico concreto. Ahora, otra perspectiva de entender es la dinámica social. Y allí uno analiza las transformaciones que se experimentan en la sociedad en el transcurso del tiempo, o sea, lo que otros autores denominarán el cambio social. Algunos creen que la sociedad es una mera arbitrariedad de individuos, o sea, un conglomerado de personas que actúan sin fines comunes y digamos que de manera independiente, están allí trascabellando situaciones. Otros, por el contrario, cierto, ven en la sociedad un organismo, similar a los organismos biológicos, a los organismos vivos. Aquí partiremos, digamos, en esta clase vamos a hablar de la sociedad entendida desde la perspectiva sistémica. Desde esa perspectiva, ¿cierto? La sociedad entendida como un sistema. Por eso pensaremos que la sociedad evoluciona históricamente. De esta manera, desde esta perspectiva, entonces, han existido distintos grupos sociales. Y vamos a pensar cuál ha sido su origen, qué grupos la han venido, digamos, la componen, cuál es la estructura social, qué normas rigen esa estructura social, ¿cierto? Qué clases sociales le podemos encontrar dentro de ellas y cómo sería la sociedad contemporánea. Pues bien, para ir, digamos, adentrándonos en esta discusión, tenemos que empezar diciendo qué entendemos por sistemas. Se considera sistema a cualquier conjunto caracterizado por estar formado por elementos diferentes y por relaciones mutuas y poseer propiedades específicas, todo interconectado. Entonces, si bien es cierto que un sistema tiene elementos, habría que decir que esos elementos tienen unas características específicas, pero ahora bien, el sistema desarrolla características distintas a los de los elementos. El sistema tiene sus propias características que no son una réplica de las características de los individuos que lo componen. En ese sentido, un sistema social está formado por individuos particulares que tienen elementos identitarios individuales, ¿cierto? Sin embargo, esos individuos dentro del sistema social mantienen una serie de relaciones sociales de orden familiar, económico, legal. Ahora, el sistema social adquiere unas características, unos rasgos, unas propiedades que son, digamos, propias de él como sistema. Ninguno de los miembros poseen esos rasgos, esas particularidades que asume el sistema social. Por ejemplo, la forma como crece o disminuye la población, que lo nombramos como índice de natalidad, la movilidad que se da de una región, de una región o de un lugar a otro. Todos esos elementos se convierten en elementos identitarios del sistema social que no están presentes en cada uno de los individuos que componen cierta esta sociedad. Ahora bien, pensemos un poco en el origen y cómo ha venido evolucionando las sociedades. En el principio hablábamos de sociedades preestatales, sociedades primitivas, ¿cierto? Estaban basadas en sistemas familiares, básicamente dos, las tribus y los clanes, y constituían, ¿cierto?, la sociedad de ese momento. Digamos, esos grupos sociales estaban formados por individuos que entre ellos tenían una relación sobre todo de parentesco. Esa relación de parentesco era real o ficticia. ¿Cómo así? Pues sí, o sea, uno es hijo de otro, pero también ficticia en el sentido, por ejemplo, que se asumían paternidades que no correspondían. Habían ciertos entramados sociales que hacían que fuese imposible identificar la paternidad y de esa manera se construía una relación ficticia, ¿cierto?, que terminaba beneficiando única y exclusivamente al infante, al niño. Ahora,
Tendríamos que decir, ¿cierto?, que lo más importante allí era dar cohesión al grupo y limitar las inevitables diferencias que por estar, digamos, por estar conformado por individuos, se iba a presentar. Entonces, lo más importante era borrar esas individualidades, ¿cierto? Así que encontrar aquello que podría generalizar, generalizar. Tendríamos que separar entre dos tipos de sociedades o de dos grupos primitivos distintos. Una eran las sociedades de cazadores y recolectores y otras eran las sociedades agrarias y de pastoreo. Las sociedades de cazadores y recolectores tenían un tipo de economía depredadora, digamos, ellos tenían en su afán de subsistencia solamente tomaban aquello que encontraban, pero no producían, ¿cierto? No producen lo que necesitan para vivir, lo toman de la naturaleza y obviamente diezman la naturaleza. Por tanto, estas sociedades cazadoras y recolectoras necesitaban espacios geográficos demasiado amplios y demandaban una estructura, una organización específica. Primero, el nomadismo. ¿Por qué? Porque no podían estarse sedentarios en un solo lugar, dado que por sus prácticas económicas de caza y recolección, pues entonces acababan con los bienes naturales que existían en un espacio geográfico y luego tendrían que buscar uno nuevo para así asegurar su supervivencia. En segundo lugar, una cohesión social que, digamos, tendría que ser muy fuerte, asegurada mediante vínculos de cooperación, ¿cierto? Piensen en esto. En ese momento la fauna y la flora eran gigantescas. Entonces, para poder lograr la caza tenía que ser caza colectiva y, digamos, para la recolección tendrían que ser trabajo en equipo. Y división del trabajo. Había que identificar entonces quiénes, digamos, por sexo, qué roles iban a jugar. Los hombres se dedicaban a la caza, las mujeres a la recolección, en la medida pues de las posibilidades y capacidades biológicas con que la naturaleza había adaptado a la especie humana. En este orden de ideas encontramos el segundo grupo de sociedades preestatales primitivas, que son las agrarias y de pastoreo. Estas sociedades se diferencian de las anteriores, ¿cierto?, en que es una economía productora. No están a merced de lo que la naturaleza les quiera afablemente brindar. Ellos, ¿cierto?, producen a través de la agricultura y la ganadería lo que precisan para su subsistencia. Allí se da una transformación social importante, la primera, en la medida en la cual estas sociedades, que seguramente todas en un inicio tuvieron que haber sido cazadoras y recolectoras y luego se van a ir, digamos, transformando en sociedades agrarias y de pastoreo, pues esa transformación va a vehicular, digamos, también otros procesos de relación con el espacio o con el entorno geográfico. El primero de ellos tiene que ver con el sedentarismo. Como ya no necesitan tanto espacio, no necesitan estarse moviendo por todo el territorio para conseguir los recursos para la subsistencia, sino que ahora ellos mismos los pueden producir, entonces generan prácticas, digamos, sedentarias de uso, si se quiere, un uso positivo de la tierra, ¿cierto? Aparecen los primeros núcleos demográficos estables, los primeros poblados, los primeros caseríos, y allí las relaciones sociales van a ser, digamos, de orden igualitario, buscando la autosuficiencia. Todos los miembros del grupo contribuyen a producir lo necesario para la perpetuación de la especie, ¿de acuerdo? Entonces, esa división social del trabajo que antes habíamos enunciado aquí no va a ser tan clara, no podemos decir, bueno, entonces los hombres al pastoreo y las mujeres a las actividades agrarias, no, unos y otros realizaban unas y otras actividades, ¿cierto? Las sociedades preestatales primitivas estaban formadas por escaso número de individuos, ¿cierto? Y ellos, entre sus prácticas económicas estaba la de no acumular excedentes. Algo así como que todo lo que se producía, ¿cierto?, era lo que ellos necesitaban para su consumo. Ellos no producían
cosas extras, producían solamente aquello que necesitaban para vivir. Una segunda característica es que no existen diferencias económicas y tampoco existe la división social del trabajo. Entonces, todos los individuos podrían, digamos, aplicar para realizar todas las actividades. Ahora, uno podría hablar de un tipo de división social del trabajo que estaba ligada al sexo o a la edad, pero mucho más en el sentido de salvaguardar sobre todo a los más pequeños. El individuo mantenía una fuerte necesidad del grupo, o sea, el individuo no se desligaba del grupo a nivel tanto de lo económico como de lo psicológico, lo necesitaba para no sentirse solo en este mundo que empezaba a descubrir. No existen normas morales ni jurídicas, la regulación de alguna manera se da por los usos y por ciertas costumbres, por ciertas instituciones básicas que se empiezan a desarrollar tempranamente, el matrimonio, el totemismo, el juego de roles, pero se desconoce el derecho como esa legislación que implique que cada uno tenga que cumplir una norma preestablecida. De esas sociedades preestatales digamos, las sociedades continúan su proceso de desarrollo y aparecen las sociedades, la sociedad con Estado, en torno más o menos al año 3300 a.C. En el Oriente, digamos, van a aparecer las primeras civilizaciones que tienen una organización, una estructura política. En estas primeras civilizaciones van a aparecer grupos diferenciados en virtud de sus funciones, de sus quehaceres, de los privilegios, del poder económico. Podríamos decir que existen las castas, los estamentos y las clases. La sociedad, pensemos en primer lugar en la sociedad esclavista antigua, ¿cierto? Las sociedades griegas son, digamos, un buen ejemplo de ellas, el Imperio Romano también, lo vamos a ver más adelante. Y allí la producción descansaba básicamente sobre el trabajo esclavo. Los hombres libres disfrutaban del ocio y por eso, en el caso de los griegos, se dedicaron al desarrollo de la filosofía, de la cultura. Por otro lado tenemos la sociedad feudal, en la cual ya no hay esclavos, pero hay campesinos que están ligados a la tierra. En la sociedad feudal, ¿cierto?, la producción está fundada, basada en la relación que tiene el campesino con el feudo entendido como una porción de tierra, ¿cierto?, que el campesino, digamos, debe trabajar para pagar los impuestos, para pagarle a su señor. Y se establecen relaciones de vasallaje, de servicio. El siervo frente al señor feudal, y eso mediado por una economía de corte agrario. Ahora, las sociedades modernas, donde se va a dar un fuerte desarrollo industrial y comercial, el Estado adquiere, digamos, un peso importante porque es el elemento organizador de la sociedad. En este modelo, digamos, en esta evolución de la sociedad, hasta llegar al Estado moderno, al Estado nacional, ¿cierto?, el conjunto de la sociedad se somete a unas reglas que han pactado previamente. De alguna manera, los individuos pactan cumplir una serie de normas y de reglas, digamos, dan su poder al Estado y aceptan que el Estado los regule en algo que denominaremos la sociedad civil. Las sociedades más antiguas donde se va a empezar a formular el sistema urbano, lo que hoy podríamos nombrar sistema urbano, ¿cierto?, son, insisto, las que se van a dar en el Oriente Medio. Estas primeras ciudades son núcleos de población complejos donde hay una organización más desarrollada. Allí hay una especialización de tareas y trabajos que favorecen la diferenciación económica y se dan, digamos, grupos donde hay una jerarquización social rígida. Se necesitan leyes explícitas que regulen la convivencia y que digan, bueno, a cada quien qué le corresponde. Digamos que allí va a nacer el derecho y va a ir acompañado por la constitución de la autoridad política que dicte y haga cumplir las normas.
aparece el ejército, aparecen digamos las fuerzas de policía, aparecen esas instituciones que su función básica es poder legitimar el papel del Estado. Ahora, en la sociedad medieval, ¿cierto?, donde va a imperar el sistema feudal, que es ese sistema económico, político y social donde las relaciones de los individuos están mediadas por la explotación de la tierra, la explotación del suelo, pues es importante que entendamos, ¿cierto?, que es, primero, unas sociedades rurales, campesinas. La forma de explotación es agrícola, ¿cierto? Este sistema social, el feudalismo, se caracteriza por la aparición de feudos, que son la fragmentación o la división del territorio en pequeñas parcelas rurales a las que llamamos feudos. La propiedad y el derecho de explotación marcan diferencias económicas y sociales. Hay una estratificación social, hay una sociedad estamentaria, ¿de acuerdo? Y esa sociedad estamentaria de alguna manera es rígida y es inflexible. No todo el mundo puede ascender o descender dentro de esa escala social. Luego llegamos a la sociedad moderna, o sea, más o menos como hoy la conocemos. El conjunto de reformas agrarias va a permitir que se vaya dando un excedente de capital, pero también el desarrollo tecnológico va a permitir entonces, cierto, que se dé ese excedente, esa acumulación de riqueza, posiblemente mediada por la aparición de los mercados. Se va a dar la concentración de población en burgos, pequeñas ciudades. Aparece la burguesía, los burgueses, aquellos que vivían en los burgos, generalmente artesanos, banqueros, comerciantes, y ellos se van a convertir en el motor de la transformación social, económica y política. Este modelo de sociedad, ¿cierto?, digamos que va a divergir y como resultante tendrá la aparición de un nuevo sistema, el capitalismo, en el cual ya el papel predominante o preponderante no lo va a jugar la tierra, sino que ahora lo va a jugar el dinero. La producción industrial va a ser, digamos, va a ocupar un lugar inminentemente importante, y la estructura social se va a hacer mucho más especializada en cuanto a la existencia de normas, de leyes, de reglas. Creo yo, muchachos, que con eso podemos empezar esa exploración a esas nuevas estructuras sociales que espero poder continuar desarrollando en próximas clases y que les permitan a ustedes ampliar su comprensión sobre la forma como la sociedad actual hoy se rige. Insisto, en esta intención de poder comprender los sistemas sociales que emergen en las sociedades contemporáneas y, digamos, con el objeto de poder hacer un estudio pormenorizado de las estructuras sociales antiguas, que es el escenario hacia donde nos dirigimos. Entonces es importante hacer como esta primera introducción, y con eso cerramos todo lo que tiene que ver con la temática de los sistemas sociales. Les deseo una excelente tarde y pues voy a estar presto a resolver cualquiera de las dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, muchachos. Es importante que entendamos, ¿cierto?, el papel que está jugando estos desarrollos sociales, políticos, que venimos nosotros estudiando y que vamos a estudiar pues a lo largo de este ciclo, de ciclo 3, para pues digamos que ustedes tengan los elementos fundacionales importantes para poder comprender procesos sociales que vamos a estudiar más adelante. Bueno, una feliz tarde. Cualquier duda, insisto, voy a estar presto para atenderlos. Gracias.